Seguimos con más información. Decíamos que ya estaba con nosotros nuestro compañero de tareas, una vez a la semana lo tenemos con los números, con cosas que tienen que ver con la economía fundamentalmente, y que muchas de estas cosas que trae nos termina afectando, aunque a veces no parezca, ¿no?, que nos terminan afectando. Germán Mangione, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ale? Bien. Buen viernes. Bueno, la semana estuvo marcada sin duda en lo que tiene que ver con la política y la economía por el paro nacional, uno de los paros más importantes que ha tenido la era Macri. Sí. Y en ese marco el gobierno, como suele suceder cuando hay un paro en cualquier gobierno, el gobierno salió a plantear cuánto se había perdido en la economía por el paro. Hablaban de 40.000 millones de pesos a partir del paro. A partir de esto nosotros hicimos algunas preguntas con algunos números que esta semana se conocían, que tienen que ver con el reclamo de los trabajadores. El gobierno dice, bueno, ¿cuánto perdió la economía por el paro? La pregunta nuestra es, ¿cuánto perdieron los trabajadores en la era Macri? ¿Y cuánto se perdió con la capacidad ociosa que hoy tienen todas las empresas? Exactamente, exactamente. En lo que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil, que si bien no es el salario que cobra la mayoría de los argentinos, es el que regula el resto de los salarios. Exactamente. Bueno, en junio de 2019, escuche bien esta cifra, si uno mide el salario en dólares, que es la manera de compararlo con otros años, sí, el salario retrocedió 12 años. El salario mínimo vital y móvil en la Argentina, que vemos en la placa, sí, retrocedió 12 años, porque si uno calcula, está en los valores cercanos al 2007. 2007. Al 2007. Sí. En el 2007, más o menos, apenas superaba los $284 mensuales el salario en la Argentina. Estamos hablando en aquel momento unos 760 pesos, a 3 pesos el dólar. Hoy, según los cálculos, el salario mínimo vital y móvil en la Argentina está en $273. La Argentina, unos 12.500 pesos, que es la última actualización que se hizo del salario con el Consejo Federal del Salario. Con lo cual, hoy el salario, como vemos en el gráfico, ha caído de manera ininterrumpida en su valor real. Cuando uno piensa en el valor real, también sirve para compararlos con los salarios del resto de la región. Sí. Bueno, Argentina está en el puesto número 9 en torno al costo del salario. Estamos hablando de 20 países. Estamos por debajo de Perú y apenas un poquito por encima de Panamá. En lo más alto se encuentran los costarricenses con más de $500 de salario mínimo. Que era más o menos el salario que teníamos en 2015. Exactamente. Estábamos al tope de esa... al tope. Hay una animación que anda dando vuelta por las redes muy interesante de cómo cambió. Esto es interesante. Esto es interesante porque cuando uno dice bajó el salario en términos reales, en dólares, sirve para entender que lo que cayó en realidad es el poder adquisitivo. Claro. ¿Qué es lo que uno puede comprar hoy con el mismo salario que cobraba? La caída del salario fue casi del 20%, pensando en lo que podés comprar en la era Macri. Y un ejemplo que siempre se utiliza es este que vemos acá, que tiene que ver con los autos. ¿No? Es una regla que se usa siempre en la economía para pensar cuánto vale un salario, que es cuántos salarios te hacen falta para comprar un auto. Para comprar un auto. Esta medida que mostramos acá es un estudio que toma un Gol 1.6 que se fabrica en casi todos lados para poder medir. Y en el tope de este cuadro está Estados Unidos, que necesita, un trabajador de Estados Unidos, 4 salarios para comprar un auto 0 kilómetros. ¿Sabes cuántos se necesitan en Argentina? Casi 27. 26,5 salarios para acceder a un auto 0 kilómetros. Digo, para pensar cuánto vale el salario hoy en la Argentina. 2 años y pico sin gastar un mango para comprar un auto. Exactamente. Sin gastar nada. Nada. Sería obvio. Ahorrar completo, no, seguro, el sueldo. Lo mismo sucede con la construcción. En 2017, por ejemplo, en Buenos Aires, que es donde se hizo el estudio, se necesitaban 4 sueldos para comprar un metro cuadrado. 4 sueldos. Perdón, en 2018 se necesitaban 4 sueldos. Un año antes, con 2 te alcanzaba. Digo, y falta la medición todavía de este año, sí, que va a llegar a 5 o 6 sueldos para comprar un metro cuadrado. Pero donde más impacta esto, con esto vamos cerrando, y donde más se nota, si querés, la pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores, es en el rubro donde más se gasta. ¿Dónde gastamos los laburantes? Sí, en el supermercado. En los alimentos, exactamente. A partir de las devaluaciones que había en Argentina y a partir del aumento de tarifas, todo vinculado al dólar, en los últimos 12 meses, un 21% de pérdida del poder adquisitivo de los sueldos con respecto a los alimentos.
a la comida. Ahí usted entiende todas las cifras que venimos dando en esta columna en torno al crecimiento de la pobreza. Con el mismo salario, pues la gente puede comprar menos comida. Menos, claro. Con lo cual me parece que ahí está lo más interesante. Y para cerrar, digo, esto, si uno lo analiza así en general, está bueno para pensar una idea que está difundida y que a veces sobre pocos datos, que es la idea que han tratado de instalar, que la baja de los sueldos, porque digo, esto no es casual, es una de las planificaciones que tenía el gobierno y los intereses que están detrás del gobierno, de bajar el costo del empresario. Pero además lo dijeron al principio, lo dijeron Exactamente. En campaña. Dijeron, hay que bajar el costo de los sueldos. ¿Para qué? Para que haya más empleo, para que las empresas produzcan más, bueno... Para que seamos más competitivos con más el resto de competitivos con el América. resto, y eso va a crecer la economía. Bueno, paralelamente a que están estos datos de cómo cayó el sueldo en la Argentina, esta misma semana el INDEC cuenta que hubo una retracción del empleo privado de un 2,5% interanual. Se perdieron en 2018, solo del sector privado, saquemos los estatales y todo el conflicto, solo del sector privado, 268.000 puestos de trabajo. Digo, me parece que es interesante pensar, porque cada tanto vuelve esa idea, ¿no? Claro. Cada tanto vuelve esa idea de que es necesario que los laburantes cobren menos para que el país crezca, que el laburante cobre menos para que la economía se desarrolle, para que a las empresas les vaya bien. Bueno, lo que viene pasando estos últimos 3 años es que los laburantes cobramos cada vez menos y la economía está cada vez peor. Claro, y el laburante es el que genera la riqueza de los empresarios, ¿no? Exactamente. El que pone la mano de obra es el que menos cobra. Así es. Uno lo ve, por ejemplo, con los verdurazos, ¿no? Lo que le cuesta a esta gente que alquila una parcela de terreno, en muchos casos no les alcanza ni siquiera para pagar la tierra, ¿no? Y lo que le pagan las grandes cadenas de supermercados. Los otros días veía un informe sobre la Anónima, el supermercado de la familia Brown Peña, y bueno, pagan la manzana allí nomás, en el Alto Valle de Río Negro, a 2,50 y vale 70 pesos el kilo de manzana. Pierden los dos eslabones, ¿no? El que produce y el que consume. Exactamente. Y el del medio, que es el intermediario y el que lo vende en la cadena de supermercados, es el que hace pingües negocio, ¿no? Realmente es increíble. Germán, muchísimas gracias. A ustedes. Buen Germán, fin de semana. Gracias, igualmente. Germán Mangione con esta columna, bueno, mostrándonos un poco estos números que se dan a conocer, se dan a conocer a través de cifras oficiales. No, acá no estamos inventando nada, son cifras que brinda el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, no es nada que se esté inventando.